Feliz sábado, bienvenidos hermanos a esta escuela sabática especial que tendremos como cada sábado, donde estaremos repasando nuestra lección, donde estaremos repasando el estudio de la Biblia sobre las interpretaciones de las Escrituras. Y para comenzar quiero invitarle a que pueda usted cerrar sus ojos allí donde se encuentra y podamos orar al Señor. Padre Santo, gracias por estar con nuestros hermanos en esta mañana para poder repasar la lección de la escuela sabática. Gracias por nuestros hermanos que han podido participar, Señor, de diferentes iglesias de nuestro distrito, invitados, Señor, a responder las preguntas, que aclaren nuestras dudas y así cada día podamos ser honestos con tu palabra, podamos ser sinceros con ella, para que ella hable con claridad y no, Señor, nosotros le añadamos ni le quitamos a lo que ella quiere decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la lección de la escuela sabática de esta semana tenía llevaba como título ¿por qué se necesita interpretación? La necesidad de interpretación. Y para ello vamos a repasar nuestro texto de memoria que se encontraba en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 6. Y dice así, repítalo conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que parte fundamental de la interpretación de las Sagradas Escrituras es la fe. ¿Y qué fe? Usted y yo lo sabemos. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y una convicción de cosas que no se ven. El día domingo, 3 de mayo, la lección de la escuela sabática nos hablaba acerca de las presuposiciones. Una presuposición es cuando una persona está predispuesta a un estudio, predispuesta a un evento. Un ejemplo práctico que le puedo dar de cómo las presuposiciones están a la orden del día en nuestro diario vivir es, por ejemplo, cuando conocemos a alguien eh, de cierta denominación y ya sabemos lo que nos va a decir. O cuando conocemos cómo son las personas. Por ejemplo, usted tiene un familiar que siempre es bromista, siempre anda contando chistes. Entonces cuando usted va a verlo a la casa, a ese familiar ya sabe con lo que le va a salir, con algún chiste, alguna talla, alguna cosa. Entonces nosotros vamos a la casa de ese familiar, de ese amigo, abuelito, primo, predispuesto, ya con una idea preconcebida porque ya conocemos más o menos lo que nos va a decir. Pero al estudiar las escrituras también hay presuposiciones. Y nos acompaña en esta mañana nuestro hermano Mario Oyarzún, él es anciano de la iglesia allí de San Pedro de la Paz, a quien le vamos a hacer la siguiente pregunta. Hermano Mario, ¿cuán peligrosas son las presuposiciones? Son dos preguntas que le haremos en esta oportunidad. ¿Cuán peligrosas son las presuposiciones? ¿Cree usted a la hora de estudiar la Biblia? Y otra pregunta también que queremos hacerle a nuestro hermano Mario es, ¿fueron acaso estas un impedimento para que muchos religiosos rechazaran a Jesús? Bien, pastor, para responder su pregunta, ¿cuán peligrosas son las presunciones al interpretar la Biblia? Vamos a dar la respuesta con lo siguiente. Nuestras presunciones son nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra forma de imaginar, de suponer. Nuestra cultura también afecta en nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra creencia, nuestra realidad acerca de Dios, nuestra cosmovisión, si es sobrenatural, nuestro pasado, nuestras ideas permanentes. Pude comprender, ¿cierto?, en este estudio que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, dice que vamos a la Biblia, pero nuestra mente, ¿cierto?, ya tiene bastante información, mucha información que nosotros tenemos, y cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar que puede haber, ¿cierto?, un rechazo hacia la palabra de Dios por nuestra cultura, nuestro pensamiento, y, y ahí está la lucha nuestra.
cómo nosotros podemos luchar contra las presunciones. Las presunciones son todo eso lo que yo ya mencioné, y quiero ahora más o menos a través de la palabra dar cierto a entender algunas cosas, algunos ejemplos que aparecen. Y en la lectura bíblica del folleto está el libro de Lucas, capítulo 24, el versículo 13 en adelante, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, el relato de el camino, dice, a Emaús. Antes de comenzar la lectura, quisiera leer, ¿cierto?, en el versículo 21. De ahí voy a comenzar. Dice: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y aquí, ¿cierto?, tenemos la primera presunción. La presunción de ellos era que el Mesías, a cual esperaban, solamente deseaban que los pudiera liberar del yugo romano, para volver a ser una gran nación y para que todas las otras culturas, otros lugares, ¿cierto?, de otras culturas pudieran, ¿cierto?, llegar al pueblo de Israel. Pero nosotros vemos, ¿cierto?, que esto no ocurrió. Entonces, una parte, ¿cierto?, del mensaje lo tenían bien clarito, que era cierto que Israel iba a ser una gran nación. Pero había una parte que se descuidó, los líderes olvidaron, ¿cierto?, con respecto, ¿cierto?, a la obra de Cristo. La parte, ¿cierto?, que habla Isaías 53. Isaías 53 habla del sufrimiento de Cristo, del siervo sufriente. Y si ellos hubiesen tenido claro esta idea, ¿cierto?, habrían comprendido, ¿cierto?, que la muerte de Cristo iba a ser una bendición. Si ellos, ¿cierto?, hubiesen tenido claro esta porción de la Biblia, estarían felices, porque hubiesen visto, ¿cierto?, en horas la resurrección de Jesús. Pero ellos dicen que iban apesumbrados, discutiendo, tristes. Pero Jesús se acerca, ¿cierto?, y a través de la palabra, ¿cierto?, comienza a hablar. Y él dice: mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Dice que entonces ellos, espantados y atemorizados, y aquí, ¿cierto?, también nuestras presunciones traen espanto y también atemorizan. Pensaban que veían un espíritu. Y aquí, ¿cierto?, otra presunción de los espíritus. Entonces, si usted va viendo en este relato, hay varias presunciones hacia Cristo y también en sus ideas que ellos tenían. Es, hermanos, que a través, ¿cierto?, de este desarrollo del estudio de la Biblia hayamos podido, ¿cierto?, responder a la pregunta: ¿cuán peligrosas son las presunciones al interpretar, dice la Biblia? Y realmente ellos tuvieron una posición de peligro, de perder la vida eterna. Pero Jesús les aclaró a través de las Escrituras. Bien, pastor, continuando con la segunda pregunta que usted menciona, dice lo siguiente: ¿fueron acaso estos un impedimento para que muchos religiosos rechazasen a Jesús como el Mesías? Ok. El versículo 11 dice lo siguiente: a los suyos vino, pero los suyos, dice, que no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted se da cuenta, el primer versículo número 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos, dice, que no lo recibieron. Hay un evangelio que menciona, ¿cierto?, bastantes versículos del rechazo de Jesús, que es el libro de Juan, el que estamos viendo ahora. Quiero que vayamos, ¿cierto?, al capítulo 5. Ahí hay otra experiencia más, ¿cierto?, del rechazo de Jesús. El versículo 39 y 40. Usted también puede leerlo ahí en su casita, y dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan, dice, testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Y aquí, cierto, Jesús también menciona que el pueblo de Israel, cierto, los israelitas realmente rechazaron a Cristo. A pesar, cierto, de que las escrituras hablaban de él, de su obra, pero al mirarlo, cierto, no le, como dice el libro de Isaías 53, no le encontraban, cierto, nada de atractivo. Y el último versículo sería Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas, busquemos hermanos, Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a visitar a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable, dice, del Señor. Dice lo siguiente. Enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice que todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta las cumbres del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Y ahí, cierto, tenemos otra escena, cierto, en la Biblia con respecto al rechazo de Jesús, con sus presunciones, descartando, cierto, que Cristo realmente era el Mesías. Pastor, espero que le haya respondido su pregunta y que el Señor bendiga, cierto, a cada uno de nuestros hermanos en este día sábado. Muchas gracias, hermano Mario, por esas dos respuestas interesantes, ¿cierto? Para que nos ayudan a entender que son muy peligrosas las presuposiciones. Las presuposiciones no solo con las escrituras, sino con las personas. No podemos ir con una idea preconcebida. Nuestra mente no es más infinita que la mente de Dios. Y esto añadirlo al estudio de la Biblia para hacer que la Biblia calce con lo que nosotros queremos entender. Eso es muy peligroso. Eso hará una mala interpretación de las Escrituras. El día lunes, la lección de la escuela sabática nos hablaba sobre las diversas traducciones e interpretaciones de la Biblia. Y nos habla de un concepto especial que se llama hermenéutica. La hermenéutica. Para entender la Biblia se necesita una hermenéutica. Eso nos mencionó la lección de la escuela sabática el día lunes. Y nos acompaña nuestro hermano Alan Vázquez, anciano de la iglesia de Lomas Colorada. Hermano Alan, queremos hacerle una consulta, una pregunta que nos pueda responder. ¿Qué es la hermenéutica? Segunda pregunta es, ¿por qué es importante la hermenéutica para interpretar las escrituras? Buenos días, hermanos. En la hermenéutica, la lección de escuela sabática la traduce o la interpreta, la describe como el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos. A esto se llama hermenéutica teológica o bíblica. Y de palabras simples podemos cierto, interpretar de que la hermenéutica requiere de habilidad y requiere de una práctica. Y yo destacaría que la hermenéutica además requiere de un espíritu diferente, un espíritu que viene de Dios para poder interpretar la palabra que es de Dios. Entonces cuando nosotros nos apropiamos de ese concepto de la interpretación, tenemos que considerar de que esa interpretación no es personal, sino que viene de una relación con el Señor. Esta hermenéutica que nace desde la traducción de un texto en su origen y de una contextualización del texto en su realidad temporal,
hace que nosotros podamos comprender de mejor manera lo que el escritor bíblico quiso dejar impregnado ahí, que recibió por inspiración o por revelación. Y por ello es importante la hermenéutica, y ahí estoy respondiendo a la segunda pregunta. La lección también apunta a que nosotros tengamos este concepto en el último párrafo del día lunes. Dice que la hermenéutica tiene un propósito clave, que es transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos. Y esa primera impresión deja que debemos ser precisos al momento de interpretar los textos. No podemos darle un grado mayor al que no es. No podemos, ¿cierto?, dejar lo que quiso decir el autor bíblico, dejarlo en otro contexto que no quiso decir el autor bíblico. Ese concepto de precisión es importante, que la hermenéutica busca, ¿cierto? Buscar la precisión de qué es lo que el escritor bíblico quiso decir. Cuando leemos, esto me trae en la memoria, cuando recordamos el caso, cuando Nehemías habló al pueblo, ¿cierto? Y que estaban pasando por momentos difíciles de agobio monetario por el endeudamiento, y los acreedores de la deuda, ¿cierto? Habían olvidado el espíritu de la forma de poder salir adelante de aquellos que caían en estas necesidades económicas. Y habían olvidado ese espíritu, y por lo tanto el pueblo se estaba agobiando más de la cuenta. Y Nehemías les recordó el espíritu, ¿cierto?, de lo que se estaba haciendo. Y es importante porque la hermenéutica tiene también eso, tiene el propósito de transmitir el significado preciso del texto. Además dice la definición del día lunes y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto. Y por último dice a nuestra vida actual. Así que la hermenéutica tiene esa aplicación desde llevar el texto desde su origen, desde el mensaje original que fue entregado en un tiempo y en una forma, a la forma y tiempo actual de forma precisa. Y eso es interesante porque así nosotros podemos considerar siempre de que la Biblia tiene una autoridad para nuestros días de hoy, y no dejar, cierto, que en nuestro entorno crezca el pensamiento de que la Biblia tuvo una interpretación y una aplicación en los tiempos antiguos. Tiene una aplicación y una interpretación para el tiempo de hoy, y esta arte y esta habilidad es algo que nosotros como hijos de Dios podemos practicar y siempre considerar, como dice el estudio de este día en el Lucas 24-27, a Cristo como aquel que interpreta a la Biblia. En la presencia de Él podemos entender, ¿cierto?, cómo Cristo se revela en las Escrituras desde Moisés en adelante. Esta misma relación, esta misma situación, nosotros podemos tener en nuestros hogares con nuestra familia. Dios nos bendiga. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta, hermano Alan. Creo que ha quedado muy claro sobre la hermenéutica y en qué consiste esta, y por qué es importante tener una buena hermenéutica, una hermenéutica correcta a la hora de escudriñar la Biblia. Y un joven nos acompaña para el día martes, donde hablaba sobre la Biblia y la cultura. Este joven que nos acompaña hoy día es nuestro hermano Gervier Miranda. Él es de la iglesia de Santa Juana. Gervier, queremos hacerte una consulta que tú nos puedas responder. ¿Por qué es útil conocer la cultura de los escritores bíblicos y de los eventos que suceden durante los pasajes que se encuentran en la Biblia? ¿Por qué es importante conocer la cultura? Gervier. Es muy importante saber el contexto cultural en el cual vivían los personajes y los escritores bíblicos, ya que es este el que nos aporta mucha información sobre lo que querían decir en su momento. Si es que nosotros interpretamos un texto bíblico sin su contexto cultural, es probable que no entendamos lo que quiso decir el escritor en su momento o el personaje bíblico. Es por eso que es primordial saber el contexto cultural cuando se realiza un estudio profundo de las escrituras, para poder entender y tener una interpretación correcta de lo que querían decir en ese tiempo. Muchas gracias. Qué precisa y concisa respuesta.
¿Por qué es importante que la cultura entonces nosotros la entendamos para que podamos aplicar bien el texto bíblico a nuestro tiempo y a nuestra época? ¿Ya? El día miércoles también nos hablaba sobre la naturaleza pecaminosa y caída. Y nuestra hermana Susana Villena, ella es de la iglesia de la plantación de nuestra iglesia de Rosa de Sarón. Queremos hacerle una pregunta a nuestra hermana Susana con respecto a lo que se menciona el día miércoles sobre la naturaleza pecaminosa y cómo esto también puede influir en una mala interpretación de las escrituras. Hermana Susana, ¿cómo nuestra naturaleza pecaminosa puede hacernos malinterpretar la Biblia? ¿Cómo nuestra naturaleza pecaminosa puede hacernos malinterpretar las escrituras? Vamos a leer Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, pues esto se opone el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Cuando el hombre no hace la voluntad de Dios y no confía y no tiene fe en primer lugar en Dios y hacen cosas de la naturaleza que puede dañar o puede malinterpretar la palabra de Dios, que es la escritura. La humanidad es pecaminosa, no solo en teoría, sino que en práctica, en lo natural. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que afecta cada parte de nuestro ser. Vamos a leer Romanos 1:14. Pablo, en su naturaleza pecaminosa, era un esclavo del pecado. Juan 1:18. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La naturaleza pecaminosa en Génesis 1:27, en la Biblia dice que Dios creó el hombre a su imagen y a imagen de Dios, los creó, pero por no obedecer entraron en la naturaleza pecaminosa. Cuando se utiliza o se interpreta de mal manera la palabra de Dios, se está dañando la escritura para que otros la puedan entender de buena forma. La naturaleza del pecado se pasó por toda la humanidad, puede provocar enemistad hacia Dios y la ignorancia de la humanidad en su palabra. Y eso para cuando el ser humano, ve las cosas de la carne antes que obedecer la ley y la palabra de Dios. Uno, antes de hacer y pensar o realizar algo, debemos hacer, lo que debemos hacer es orar, abrir su palabra para que Dios nos pueda dirigir en nuestros pensamientos, nuestro hablar, para dirigir a los demás en buena forma y no interpretar la palabra de Dios errónea con un sentido equivocado. Un feliz sábado, hermanos de Rosa de Sarón, Michayhue, Lomas Colorada, Santa Juana y San Pedro. Gracias, hermana Susana, por esa respuesta. Nos queda claro que porque somos pecadores, ¿cierto? Tenemos una naturaleza pecaminosa. A veces nos cuesta entender el libro sagrado que fue inspirado y dirigido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre carnal muchas veces no va a entender y va a querer acomodar la escritura a su conveniencia. Pero el Espíritu Santo presente en la vida nuestra transforma y hace crecer al hombre espiritual para que éste tenga una vista también espiritual y esta vista espiritual le permita entender bien las escrituras. Y la última pregunta con la que terminaremos nuestro repaso de la lección de la escuela sabática es en relación al día jueves 7 de mayo, que hablaba por qué es importante el estudio de la Biblia corporativo. Y para eso queremos invitar a nuestro pastor Víctor Pardo
Él es capellán del Colegio Adventista de Lota y también es mi hermano carnal, y le pedimos a él que nos pudiese responder una pregunta de la escuela sabática para compartir con nosotros los hermanos acá del distrito de San Pedro. Hermano Víctor, queremos hacerle una consulta. ¿Por qué es importante tener un entendimiento corporativo de las Escrituras y no solo personal? Un afectuoso saludo a nuestros hermanos del distrito de San Pedro. Se me entregó la pregunta por qué es importante tener un entendimiento corporativo de la Escritura y no solo personal. La verdad que en esta pregunta se encuentran dos elementos que son necesarios abordar de manera puntual. En primer lugar, la Biblia proporciona un mensaje personal y devocional para cada uno de nosotros. Por ejemplo, todos estudiamos el Reavivados por su palabra, por lo tanto pensaríamos que Dios le va a decir lo mismo a todos, porque todos leen el mismo capítulo. Pero paradójicamente Dios nos entrega un mensaje que puede ser recibido de manera distinta. Aunque se lee el mismo texto, existe algo en nuestra vida personal que necesita justamente un énfasis especial para un momento especial. Esto tiene un carácter subjetivo. En segundo lugar, hay un espacio para la interpretación colectiva. Aunque la Iglesia no tiene un magisterio, sí tiene un cuerpo teológico bien formado que permite cierta unificación de criterios e interpretaciones, aunque debemos considerar que existen diferentes interpretaciones a algunos elementos bíblicos. Pero la mayor expresión de nuestras conclusiones bíblicas como Iglesia está en las 28 creencias. Un ejemplo bíblico de interpretación colectiva es como lo hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos, donde había un grupo de judaizantes mostrando las obras de la ley como el pago para ganar la salvación, y con esto contaminaron a muchos creyentes en la iglesia en Roma. Y en este libro se encarga el apóstol de mostrarle a la iglesia que tal pensamiento no era correcto y lleva el pensamiento de todo creyente a las obras de Jesucristo en nuestro favor. En conclusión, hay un lugar entonces para la interpretación personal y también para la interpretación colectiva. Espero haber entregado una buena respuesta del día jueves. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Pastor Víctor, por esa respuesta. Nos queda claro entonces que tener un cuerpo de creencias, un cuerpo de doctrinas que nos enseñe o nos dé a entender varios conceptos importantes de las Escrituras, nos ayudan a poder tener una visión como iglesia clara, evitando así las malas interpretaciones personales, porque el Espíritu de Dios se manifiesta siempre donde hay unidad, Muchas gracias, hermano, a todos aquellos que apoyaron y participaron en estas lecciones de la escuela sabática de esta semana. Hemos visto y entendido muchas ideas que estaban vertidas desde la Escritura, muchas preguntas. Y para terminar, yo quisiera mostrarle una cita que se encuentra en el libro Mensaje para los Jóvenes, la página 183 y 184. Y dice así: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Aquí está hablando la sierva del Señor con relación a lo que hablamos el día domingo de las presuposiciones. Investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra de Dios, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Hermanos y hermanas, para esto se necesita delante de Dios y del Espíritu Santo humildad de corazón. Claro, para que nosotros no acomodemos ni usemos la Biblia. No podemos usar la Biblia, porque usar la Biblia sería como usar al Espíritu Santo que la inspiró. No debemos usar el Espíritu Santo,
sino que el Espíritu Santo nos use a nosotros. Es mejor que Él crezca y que nosotros menguemos. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz sábado. Quédese ahora en unos minutos más en compañía del culto divino. Un fuerte abrazo y feliz sábado.